Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios. Nos vamos a basar en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios. Y vamos a iniciar esta serie titulada Sabiduría para la Vida. Sabiduría para la Vida. Y esperamos que nos acompañen todos los miércoles a las 8 de la noche y podamos juntos aprender, guiados bajo la dirección del Espíritu Santo, y lo que vamos a aprender pueda ser de edificación, aplicar la sabiduría que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Entonces vamos a orar y daremos inicio a esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos concedes de apartar este tiempo para poder escuchar tu palabra, escudriñarla y bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor, aprender y también aplicar y obedecer lo que tú nos estás indicando. Bendícenos, sé con todos nosotros, con aquellas personas que también se están conectando. Permite que estas enseñanzas, Señor, traigan bendición y edificación para todo tu pueblo y también para las personas nuevas que apenas están escuchando tu Evangelio. Ayúdanos, límpianos, por favor, de todo pecado, perdónanos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a iniciar entonces esta serie de estudios, Sabiduría para la Vida. Así es que vamos a ver la diferencia, porque hay diferencia entre lo que es la sabiduría bíblica, la sabiduría que proviene de lo alto, y también, por ejemplo, hay una sabiduría, dice la Escritura, que hay una sabiduría terrenal, animal o diabólica o del hombre, ¿verdad? Así es que vamos a diferenciar, y también hay una diferencia, obviamente, entre lo que es tener o acumular solamente información o conocimiento. Bueno, de hecho, estamos en un tiempo en donde se conoce como la era de la información, y hoy más que nunca en la historia de la humanidad estamos llenos y repletos de conocimiento a través de la tecnología que está a nuestro alcance. Entonces estamos aprendiendo y estamos acumulando cantidades increíbles de información, solamente que podemos, si somos sinceros, tenemos que reconocer que a pesar de todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a información, en cuanto a conocimiento, en las diversas áreas de la vida, qué bueno que está avanzando la ciencia, la medicina, etcétera, etcétera, pero también hay algo que no está mejorando, ¿verdad? Y es la vida de las personas, su carácter, su espíritu, su moralidad. No está mejorando verdaderamente la vida de los matrimonios, la vida, por ejemplo, de los jóvenes. Hay una descomposición en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida, en todo el mundo. Así es que no es la acumulación o la cantidad de información o de conocimientos lo que va a llevar a la humanidad a una vida diferente. No, tenemos que acudir a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque si no acudimos a esta sabiduría de lo alto, esta sabiduría celestial, pues vamos a ir de mal en peor, precisamente porque Dios estableció la sabiduría para guiarnos en el camino correcto, que es el camino de Cristo Jesús. Así es que el libro de Proverbios es una colección de dichos o afirmaciones breves. Son verdades prácticas relativas a varios aspectos de la vida cotidiana desde una perspectiva divina. Entonces los 31 capítulos que tenemos en Proverbios, todos ellos nos permiten entender y mirar cómo Dios mira las cosas y cómo Dios quiere que viva el ser humano. Entonces son observaciones también acerca de cómo funciona la vida. Lamentablemente hay mucha gente que ignora esto, ¿verdad? Cómo funciona la vida, y no son felices y tienen cantidad de problemas. Alguien también podría decir que un proverbio es un dicho poético, breve, que transmite mucha verdad en pocas palabras. Ahora, obviamente el libro de Proverbios ha sido inspirado por el Espíritu Santo y vamos a aprender muchísimas cosas. Bueno, ¿quién es el autor del libro de Proverbios? Bueno, pues es Salomón, ¿verdad? Él es el autor de la gran mayoría de los proverbios, es el rey Salomón, pero también esta obra de Proverbios combina la sabiduría de varios escritores y de hecho es una compilación también de otros sabios, no sabemos sus nombres, ¿verdad? Pero fueron compilados por los hombres del rey Ezequías. También hay dos personajes que sí se menciona su nombre como escritores de este libro de Proverbios. Bueno, son realmente dos capítulos. Proverbios 31
Proverbios 31 se nos menciona aquí el nombre de alguien llamado Agar. Entonces, él también fue escritor de este capítulo 30, ¿verdad?, de Proverbios. Proverbios capítulo 30, verso 1, dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón de Itiel, a Itiel y a Uca. Bueno, entonces tenemos aquí a Agur, el otro de los autores, y en el capítulo 31 también aparece aquí un rey que escribió el capítulo 31 de Proverbios y dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Así es que obviamente el principal autor y escritor de estos proverbios es el rey Salomón. Ahora ustedes saben que el rey Salomón era hijo del rey David, así es que tenemos realmente una gran bendición en todos estos capítulos del libro de Proverbios, porque tratan con los aspectos prácticos de la vida cotidiana que tenemos que enfrentar usted y yo en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, vamos a ver brevemente algo de Salomón. ¿Por qué él pudo escribir tanta sabiduría? Bueno, pues porque la sabiduría que él tuvo era una sabiduría que le fue dada, ¿verdad? O sea, él no es el autor de esa sabiduría, sino más bien fue el receptor de la sabiduría de Dios. Él creyó en Dios, él obedeció lo que Dios le indicó y después escribió estas experiencias de la sabiduría. Bueno, primero de Reyes, capítulo 3, en los versos del 7 al 12, está iniciando su reinado el rey Salomón sobre Israel, y él, siendo un joven, ¿verdad?, va con humildad ante Dios y le dice esta oración. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo número 7 en adelante. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, o sea, cómo dirigir a este país, a esta nación. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Así es que tenemos aquí entonces al rey Salomón pidiéndole de corazón a Dios que le otorgara esa sabiduría para poder gobernar, para poder guiar al pueblo de Israel. Y Dios se agradó de esta oración, porque no pidió para sí Salomón riquezas, etcétera, sino que pidió un corazón sabio. Entonces vamos a primero de Reyes, ahí mismo ahora en el capítulo 4, en el versículo 29. Primero de Reyes 4:29, dice aquí: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Bueno, versículo 34. Y para oír de la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces, nos dice aquí la Escritura que Salomón fue un personaje muy especial, que no había habido hombre antes de él ni después de él que tuviera tanta sabiduría, tanta inteligencia. Así es que, pero Dios fue quien se la otorgó, y es algo que tenemos nosotros que entender.
Vamos a ver algunas verdades. Entonces, número uno, la importancia de la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria. Ahora, podemos estar viviendo de manera insensata, necia, o de manera sabia, de manera inteligente, ¿verdad? A la manera de Dios. Y depende de cómo estemos viviendo, pues se verán los frutos, se verán los resultados en nuestra propia vida y también en la vida de los que están a nuestro alrededor. Así es que, ¿qué definición sería de sabiduría, pero de la sabiduría bíblica? Bueno, diríamos que la sabiduría bíblica es el resultado de un conocimiento que produce obediencia. Así es que la sabiduría bíblica no se queda solamente en el nivel intelectual o en la mente, sino que la sabiduría de Dios es un conocimiento, pero ese conocimiento, lo que estamos aprendiendo, va a producir en nosotros obediencia. O sea, lo que estamos aprendiendo, si lo aplicamos, si obedecemos, es sabiduría. Por el contrario, si lo que estamos leyendo y estamos aprendiendo, pero no lo aplicamos, no lo obedecemos, no podemos decir que es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se da para que la conozcamos, la comprendamos y la apliquemos, obedezcamos. También alguien puede darnos esta definición de sabiduría, que es la habilidad de vivir la vida de acuerdo al plan de Dios. Sabiduría es la habilidad de vivir la vida de acuerdo al plan de Dios. Así es que solamente hay dos formas de vivir la vida. O la estamos viviendo conforme al plan de Dios, o la estamos viviendo conforme a nuestro propio plan, conforme a nuestra propia capacidad, ¿verdad? Pero la sabiduría real es vivir de acuerdo al plan de Dios. Ahora, otra cosa también, una persona sabia es quien ajusta sus metas, sus finanzas, sus relaciones y cada uno de los demás aspectos de su vida de acuerdo a las especificaciones reveladas en la palabra de Dios. Entonces, una persona sabia es quien ajusta sus metas, sus finanzas, sus relaciones y todos los demás aspectos de su vida, y todo tiene que estar de acuerdo a las especificaciones reveladas en la Escritura. Bueno, eso podríamos decir que es la sabiduría. Ahora, necesitamos por supuesto a la sabiduría de Dios, sí. Ahora, hay gente que en un momento dado pues puede tener un sentir, ¿verdad?, de autosuficiencia, ha desarrollado ciertas destrezas, habilidades, experiencias, y en un momento dado tener cierto éxito a la luz de los ojos del mundo. Pero eso le puede llevar a un orgullo, a una autosuficiencia y a nunca querer buscar a Dios, porque dice, pues yo tengo éxito, me va bien en esto, me va bien en aquello, etcétera, etcétera, pero realmente no ha entendido de qué se trata la vida. La vida en primer lugar se trata de Dios, y en segundo lugar del plan de Dios que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿necesitamos la sabiduría de Dios? Sí, no es una opción. Necesitamos la sabiduría de Dios y Dios está gustoso, ¿verdad?, gozoso en compartirnos de su sabiduría. Ahora, ¿por qué necesitamos la sabiduría de Dios? Bueno, número uno, porque tenemos una naturaleza que es carnal o una naturaleza que es rebelde o necia. Si no estamos viviendo en Cristo, en Dios y para Dios, estamos viviendo una vida de necedad, ¿verdad?, en cierto sentido, una vida que no está buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios para que la persona haga la voluntad de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la vida es muy difícil. La verdad es que la vida tiene muchas complicaciones. Ahora, obviamente hay muchas bendiciones, ¿verdad?, pero también en la vida hay muchas batallas, hay momentos críticos, hay momentos muy difíciles, etcétera. Entonces, cuando vamos a la sabiduría de Dios, Dios nos permitirá entender o asimilar o captar, ¿verdad?, aún esas experiencias que se han constituido en retos, para que podamos, en vez de amargarnos o de vivir en el desánimo y en la depresión, pues podamos nosotros confiar en que Dios está usando todo eso para formar el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, también necesitamos la sabiduría de Dios debido a que así solamente vamos a glorificar a Dios. ¿Cuál es la razón de ser del creyente? Glorificar a Dios, amar a Dios. Busque, por favor, estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4. Ahora, mucha gente no sabe lo que es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es darle el primer lugar.
es buscar que su nombre sea respetado, adorado, ¿verdad? Obedecido. Entonces, en Deuteronomio 4, los versículos del 5 al 7, dice aquí Moisés al pueblo de Israel, Deuteronomio 4, en los versículos del 5 al 7, dice lo siguiente: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. O sea, obedecer los mandatos de Dios se constituye en la sabiduría para el pueblo de Israel. Dice, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Verso 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Entonces, ¿qué significa esto? Que la sabiduría no solamente va a afectar positivamente y como una bendición para la vida de cada individuo, sino aún para la vida de un pueblo, de una nación, siempre y cuando, ¿verdad?, las personas estén aplicando la sabiduría de Dios. Entonces, ahora, pero ¿cómo nos encontramos en las naciones hoy por hoy? Pues tenemos que también reconocer que estamos en la quiebra en muchísimos aspectos. Los gobernantes ya no saben qué hacer para traer orden, paz, justicia a los pueblos. No saben qué hacer. La verdad es que todos los pueblos están rebasados por el desorden, rebasados por la inmoralidad, rebasados por el pecado, rebasados por el egoísmo humano. Esa es la situación. El ser humano en su mayoría ha rechazado la sabiduría divina, ha procurado establecer su propia astucia carnal, ha procurado establecer inclusive estrategias, ¿verdad?, diabólicas, etcétera, pero simplemente nada de eso ha funcionado. Promesas y promesas, pero no hay realidades, no hay frutos. Necesitamos la sabiduría de Dios para que nuestro mundo también cambie, y cambiará si la gente rinde su vida a Cristo, cree en el Evangelio. Bueno, vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a ver de esta parábola, esta enseñanza del Señor Jesucristo al final de su sermón, lo que se conoce como el Sermón del Monte, en Mateo 7, versos del 24 al 27. Al finalizar sus enseñanzas, Jesús concluye con la importancia de, al poner el ejemplo a dos personas, una persona sabia o prudente y la otra persona necia, ¿verdad? Y los dos se enfrentaron el mismo tipo de situaciones, pero tuvieron diferentes resultados. ¿Cuál fue la diferencia? Entonces, en Mateo 7:24 dice así, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras, lo que él acababa de enseñar, y las hace, aquí está, esto es la sabiduría, oír la palabra de Cristo y hacerla, practicarla. Le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces está hablando de una casa, pero podemos decir edificó su vida, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre un cimiento, sobre un fundamento firme, al cual Cristo llama aquí sobre la roca. Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces hubo una tormenta, ¿verdad? Las aguas golpearon contra aquella casa, dio con ímpetu, pero simple y sencillamente no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora la Biblia dice que Cristo es la roca de nuestra salvación, pero también es la sabiduría de Dios que se obedece. Ahora compara, verso 26, con otra persona. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio, ¿verdad?, que edificó su casa, pero con la diferencia de que la edificó sobre la arena.
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. O sea, tuvo el mismo tipo de experiencia, pero no prevaleció. Se derrumbó, se desmoronó. Ahora, ¿cuántas vidas, cuántos matrimonios, cuántas familias se están hoy por hoy desmoronando? ¿Y por qué se están desmoronando? Porque no tenían un fundamento sólido. Habían edificado sobre sueños, sobre filosofías humanas, sobre religiones, ¿verdad? Sobre muchísimas cosas, sobre una sabiduría mundana, pero cuando viene la realidad, porque esto es parte de la realidad de la vida son las dificultades, las adversidades, las crisis. Pueden ser crisis existenciales, financieras, de salud, familiares, laborales, etcétera, de cualquier tipo. Acabamos de pasar todavía estamos atravesando esta crisis de salud mundial y ha afectado en todos los aspectos, no nada más en el aspecto de la salud. Y mucha gente se ha caído, se ha desmoronado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, o se estaban apenas dando cuenta, de que no tenían un fundamento sólido, de que su fundamento era arena, ¿verdad? De que estaban ellos trabajando en base a su propio esfuerzo, a su propia habilidad o sagacidad, o en base a mentiras, a engaños, a esperanzas banales, ¿verdad? Pero simplemente vino la realidad y los rebasó y los desmoronó. Pero quien edificó sobre la roca, ahí estuvo la gran diferencia. Necesitamos ser aprendices de Jesús. Necesitamos aprender de su sabiduría, porque la sabiduría es obedecer la palabra de Cristo. Ahora, en segundo lugar, Dios quiere darnos de su sabiduría. Dios quiere darnos de su sabiduría. Él quiere bendecirnos, Él quiere que nos vaya bien. A pesar de los problemas que enfrentemos, Dios quiere que nos vaya bien. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y aquí el escritor nos dice que si alguno tiene falta, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es que Dios se goza en derramar de su sabiduría, pero hay que pedírsela. Si alguno reconoce que le falta sabiduría, pues pídasela a Dios. Entonces, en primer lugar, en oración le pedimos a Dios esa sabiduría. Y vamos ahora hacia el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Dice aquí la escritura: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios, Jehová, da la sabiduría, y de su boca, o sea, de su palabra, viene la inteligencia. Entonces, si usted tiene una Biblia, aquí está la palabra de Dios, la sabiduría de Dios a su alcance. Pídasela al Señor, lea la Escritura, y usted comenzará entonces a enriquecer su vida espiritualmente en la fe, en la habilidad que Dios nos da para enfrentar la vida. Ahora, en Proverbios estamos viendo que Dios quiere darnos su consejo, y si aplicamos el consejo o la sabiduría de Dios en cada esfera de nuestra vida, pues vamos a tener éxito y vamos a tener esa bendición. Proverbios, los 31 capítulos de Proverbios abarcan diversos temas como el trabajo, o sea, cómo, ¿verdad?, aplicar para que haya bendición en todas las áreas de la vida, como el trabajo, habla del dinero, cómo administrarlo, habla del matrimonio, habla del hombre de verdad, de la mujer virtuosa o de la mujer necia o del hombre necio, habla de la amistad, de los amigos, habla de la familia. Proverbios también habla de la vida hogareña, habla de las dificultades. Proverbios nos enseña sobre cómo enfrentar y resolver los conflictos. Proverbios trata temas de la juventud, los adolescentes, cómo vivir esa etapa tan preciosa de la juventud, pero también con muchísimos desafíos. Habla también Proverbios de la vejez, habla del pecado, habla del perdón, habla de los vicios y también habla de las virtudes y cantidad de temas.
variados. Así es que tenemos muchísimo que aprender. Tiene 31 capítulos, así es que yo le sugeriría que de acuerdo al día del mes que estamos viviendo, pues lea ese capítulo, ¿verdad? Así nunca se perderá usted en qué capítulo se quedó leyendo el libro de Proverbios. Así es que esta amplia gama de temas gira en torno a nuestra relación con Dios. Ese es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el respeto, la reverencia a Jehová. Dice también versículo 7, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, los siguientes minutos vamos a utilizarlos para ver el propósito del libro de Proverbios. ¿Por qué o para qué fue escrito Proverbios? Bueno, aquí nos dice entonces lo siguiente: la palabra proverbio procede de un vocablo hebreo que significa administrar o gobernar. Qué interesante. La palabra proverbio procede de un vocablo hebreo que significa administrar o gobernar. Es decir, estos dichos, estos proverbios, estos recordatorios o advertencias nos ofrecen un consejo profundo y práctico para gobernar nuestras vidas, para administrar nuestras vidas. Así es que o nuestra vida está siendo bien gobernada, bien dirigida, ¿verdad?, o bien administrada, o está siendo un desorden, un caos, una confusión. Para eso fueron escritos los proverbios, para traer orden, bendición a la vida y, en primer lugar, para cultivar esa relación de confianza y de obediencia y de amor con Dios. Bueno, en Proverbios 1, dice aquí, capítulo 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, aquí está, hijo de David, rey de Israel. Y aquí viene, ¿para qué escribió esos proverbios? Bueno, en primer lugar, dice, para entender sabiduría y doctrina, o podríamos decirlo también, y disciplina. Entonces, número 1, en la vida vamos a tener que aprender, si queremos vivir bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener que entender, aprender la sabiduría y la disciplina. Sabiduría y disciplina, según el capítulo 1, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina o disciplina. Esta sabiduría es de lo alto. Ahora, ¿por qué la disciplina? Porque la disciplina es lo que va formando el carácter de cada adolescente, de cada niño, de cada joven, de cada adulto. Sabiduría de Dios y disciplina. Así es que ser sabio es convertirse en una persona disciplinada, y usted sabe eso. Alguien que no tiene disciplina no va a tener éxito en nada, porque para tener un auténtico éxito desde el punto de vista de Dios se requiere también disciplina, y la sabiduría de Dios nos permite precisamente aplicar disciplina para formar no solamente nuestra mente, nuestro intelecto, sino para formar el carácter y el corazón. Bien, en segundo lugar, seguimos en el verso 2, para conocer razones prudentes, es decir, en segundo lugar, Proverbios se escribió para adquirir discernimiento, para que aprendamos a adquirir discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernir es lo que nos permite distinguir entre, por ejemplo, la verdad del error. Distinguir. Y aunque usted se sorprenda, hay mucha gente de cualquier edad que no ha cultivado el discernimiento y muchas veces no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, no sabe discernir entre la verdad y el error. Y mucha gente sigue las mentiras, ¿verdad?, etcétera. Pero en Proverbios se nos va a ayudar a adquirir este discernimiento a fin de tomar decisiones, ¿verdad?, prudentes. Es la sabiduría práctica, para que no seamos gente que solamente toma decisiones de manera emocional, visceral, ¿verdad?, o solamente por lo que estamos viendo, sino que aprendamos a guiar nuestra vida por la palabra, por la escritura, por la palabra de nuestro Dios. Vamos al versículo 3. ¿Para qué fue escrito Proverbios? Para recibir el consejo de prudencia. Bueno, consejo, todos necesitamos el consejo. El punto es quién me está aconsejando, a quién estoy escuchando, a dónde escucho para recibir consejo. Hay muchas fuentes para recibir consejo, por supuesto que sí,
pero el asunto es de dónde viene esa fuente, ¿verdad? Y quien me está dando un consejo, con qué intención me lo está dando, o si yo estoy buscando en las redes sociales o en los libros, etcétera, quién es el autor, quién escribió tal enseñanza, tal filosofía, etcétera, etcétera. Así es que obviamente Dios quiere, sí, quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, y también significa para recibir corrección, porque si Dios nos está dando su consejo, es porque tenemos que aceptar que necesitamos ser corregidos. En muchas áreas de nuestra vida hay aspectos que tienen ahorita, por ejemplo, que ser corregidos ya en nuestra vida. De lo contrario, tarde que temprano, vamos a cosechar el no haber tomado a tiempo una corrección, ¿verdad? Puede ser cualquier índole, de cualquier naturaleza. Entonces, para recibir corrección y, bueno, tenemos en penúltimo lugar, versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Aquí los simples significa la gente sin experiencia, o también los jóvenes. Entonces, de hecho, Proverbios está escrito en ese tono de un padre a un hijo, de una madre, bueno, de un padre y de una madre a un hijo. Así es que, ¿cómo estamos educando, por ejemplo, nosotros, los que ya somos casados, tenemos hijos de cualquier edad? ¿Los estamos educando? ¿O solamente no me estorbes, no me quites el tiempo, estoy muy cansado, ponte a ver la televisión, ponte a ver videos? ¿Quién los está educando? ¿Qué están aprendiendo? A veces el joven o el adolescente necesita un consejo, ¿y a quién acude? Cuando uno está de malas, no quiere tratar esos asuntos, o solamente los regañamos, ¿verdad? En vez de escucharlos y saberles hablar con prudencia un buen consejo, entonces muchas veces mejor van con sus amigos y pues qué consejos luego les dan. Así es que para dar inteligencia al sencillo, al inexperto, a quien no tiene ese conocimiento, entonces va uno adquiriendo conocimiento para tener una vida estratégica, vamos a decirlo así. Y también para entender que mucha gente está vagando hoy sin rumbo, sin propósito, debido a que no tienen un consejo práctico y eficaz, ¿verdad? Pero lo más importante, que provenga de parte de Dios. Y finalmente, versículo 5, se escribió Proverbios, dice aquí, oirá el sabio. Entonces, Proverbios no es solamente para los inexpertos, para los jóvenes sin experiencia, sino también para la gente que ya tiene madurez, que ya tiene experiencia, que ya tiene destrezas, habilidades, etc. Bueno, dice aquí, oirá el sabio y aumentará el saber. Nunca una persona, en este caso un creyente, dejará de crecer, de madurar y de aprender de Dios. Somos finitos, Dios es un ser infinito, y las riquezas en Cristo, esas riquezas espirituales, de sabiduría, de conocimiento, son infinitas también. Entonces necesitamos seguir creciendo en sabiduría. No importa la edad que tengas o que usted tenga, tenemos que aprender de Dios muchísimo, y aprender de Dios y aplicar sus proverbios, sin duda alguna que traerán siempre bendición y buen fruto. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, según Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Bueno, en conclusión, déjeme decirle que ser sabio implica usar este conocimiento bíblico y la experiencia que nos va dando Dios a través de su Espíritu Santo para ser competentes en las realidades de la vida. Pero necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos leer las Escrituras de manera sistemática. Así es que si usted tiene Biblia, pues qué tesoro tan grande tiene, comienza a leerla. Si usted no tiene Biblia, adquiera una, perdón, y comience y dedíquese a estudiar todos los días un rato, un tiempo, para conocer la voluntad y la dirección de Dios. Déjenme finalizar con lo siguiente. La sabiduría comienza cuando estamos en buena relación con Cristo. Así es que si usted no ha tenido esa oportunidad de entregarle su vida a Cristo, de creer en Él como su Señor y Salvador, bueno, puede comenzar y decirle al Señor Jesucristo, quiero conocerte, creo en ti, que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar y limpiar mis pecados, que derramaste tu sangre, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día y que vives. Yo quiero invitarte para que tú vivas en todo mi ser, y yo quiero seguirte, ser tu hijo, tu hija, y andar en tu camino. Creo en ti como mi Señor y Salvador, y quiero aprender de ti porque tú eres la sabiduría viviente. Entonces,
rinda su vida a Cristo. Y si usted ya conoce a Cristo, mis hermanos, pues adelante, tenemos todo esto que Dios nos ha dejado para que nuestras vidas sean lo que Dios quiere que sean, vidas que le agraden y vidas que sean de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Bueno, pues antes de concluir, solamente permítame recordarle, comparta estos videos también con sus familiares, sus conocidos, y espero que sean de bendición para ellos. Miércoles estamos iniciando esta serie de la sabiduría para la vida. Miércoles a las 8 de la noche, y después, como en una hora, se sube en YouTube, o al día siguiente también, para que pueda volver a ver la enseñanza. Y nos vemos, Dios mediante, los domingos a las 12 del día, culto presencial, allá en el Renuevo, en Bosques de Vive, en la colonia Bosques del Valle. Pues oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la sabiduría, y en ti están escondidos todos los tesoros de la verdadera sabiduría. Señor, ayúdanos, te necesitamos tanto. A pesar de que haya, Señor, cantidades de información, de conocimiento, pero nada puede igualar la sabiduría que proviene de ti para enfrentar y vivir exitosamente, de acuerdo a tu palabra, las realidades de esta vida. Despídenos con tu paz y que tu Espíritu nos ilumine cada día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, y nos vemos el domingo.